Buenas tardes, hermanos. En esta hora quiero darle gracias a Dios porque una vez más me permite comunicar el mensaje en esta hora. Yo quisiera que leyéramos, hermanos, aquí en Mateo capítulo 9, del versículo 9 al 13, que dice así: Pasando Jesús de allí vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: Sígueme, y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, y aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Vamos a orar, hermanos. Padre bendito, en esta tarde, Señor, ruego que seas tú con nosotros, que estas palabras que van a salir de mi boca sean palabras tuyas, Padre, y lleguen a nuestra mente, y de nuestra mente pasen a nuestro corazón, y nosotros podamos predicarla en la calle, o a nuestros amigos, a nuestros parientes, Dios. En lo personal, Padre, te ruego que me unjas con el poder de tu Espíritu Santo para poder yo comunicar este mensaje. Padre, te lo ruego en el nombre santo de Jesucristo. Amén. Bueno, pues como vemos, hermanos, Mateo o Leví se destaca primeramente como autor del Evangelio que lleva su nombre. Ya hemos oído que fue hijo de Alfeo y vivió en Capernaum, donde fue recaudador de impuestos, allá en la aduana local. De Mateo era rico, pero no tanto como los publicanos romanos. Los publicanos romanos subarrendaban las recolecciones de impuestos a gente del país, como también a Mateo mismo. En Mateo 9:9 está cuando fue llamado a ser discípulo de Jesús. En el versículo 9:9 nos dice: Pasando Jesús de allí vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: Sígueme, y se levantó y le siguió. Pero no vemos aquí cómo, si el Señor Jesús le llamó por su nombre, no le llamó por su nombre, porque Jesús conoce, hermanos, conocía a Mateo más bien, y nos conoce a nosotros también. Mateo era, decíamos, un cobrador de impuestos. Su ocupación era publicano, cobrador de impuestos a favor de Roma. Su carácter de Mateo era avaro, amador de dinero, y dejó la religión israelita para ejercer ese puesto de publicano, recaudador de impuestos. Su reputación de Mateo es que era pecador, y la gente lo miraba como un leproso, como uno que dejó su religión, un traidor, para volverse para trabajar con los romanos. Era un leproso, por ejemplo, vamos a decirlo, espiritual. La gente lo veía así porque, como vemos, los sacerdotes, los fariseos decían que era un pecador. La gente judía lo veía como un hombre enfermo, leproso. Su nombre Mateo significa don de Dios, o regalo de Dios. Leví, que significa también entrelazado. Entonces vemos, hermanos, cómo Mateo fue llamado por Jesús. Le dijo: ven, sígueme. Entonces vamos al tema, hermanos, que es el llamado de Jesús al hombre. Vuelvo a repetir, el llamado de Jesús al hombre es una necesidad, hermanos. El llamado de Jesús al hombre es una necesidad. Mateo, llamado Leví, dejó todo y siguió a Jesús. Mateo, siendo rico, decíamos, pero no tan rico como los recaudadores romanos. Pero podemos decir que era rico, pero también era pobre, porque realmente nada, principalmente allí en su íntimo corazón, le satisfacía. Él necesitaba, como todo hombre, necesitaba de Dios.
Él tenía tal vez riquezas, tenía una posición, un trabajo, pero su vida era infeliz. Él necesitaba de Jesús, tenía un hueco en su corazón y necesitaba de alguien que llenara ese hueco, y ese hueco era Jesús. Estaba enfermo, pues decíamos, espiritualmente. Aquí en el versículo 12 nos dice: al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino de los enfermos. Entonces aquí el Señor Jesucristo está refiriéndose al pecado que es una enfermedad, podemos decirlo entre comillas, que va creciendo y se va apoderando del hombre. Como dice la palabra de Dios, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay cosa ilesa sino hinchazón y podrida llaga. Entonces vemos que el hombre en sí es un pecador, un pecado por la cual se está refiriendo aquí el Señor Jesucristo también de una enfermedad. Pero vemos, hermanos, que este Mateo necesitaba de misericordia porque era pecador. Pero vemos, hermanos, que abrió dos puertas principales Mateo. Lo último, vemos que lo íntimo de su corazón y la publicación Mateo, ya que él no se avergonzó de Jesús. Nosotros podemos ver, hermanos, cómo Mateo, al venir a Jesús, entonces él fue y invitó a su casa a más publicanos y pecadores, como nos dice aquí la palabra de Dios en el versículo 10. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Aquí hay algo que me llena, hermano, mi corazón. Dice que estaban sentados a la mesa con Jesús. Hermanos, nosotros también estamos sentados a la mesa de Jesús. Él nos da el alimento, hermanos. Nosotros estamos enfermos también, necesitamos de Jesús, porque somos pecadores. Somos pecadores, hermanos, así como Mateo era un pecador. Dice aquí en el versículo 3, hermanos, y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Y dice, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. El Señor Jesucristo vino a llamar pecadores, no a los que se creen justos, porque aquí los fariseos, los sacerdotes, los escribas y los judíos, hermanos, que no tenían a Cristo, se creían justos. Pero no hay, dice la Biblia, que no hay hombre justo en la tierra, ¿verdad? Que haga el bien y nunca peque. O sea que no hay ni un justo, hermanos, solamente el justo aquí en la tierra era Jesús, el Hijo de Dios. Entonces vemos que aquí Mateo, hermanos, abrió sus puertas para que sus amigos vinieran a escuchar de Jesús. Nosotros también tenemos que abrir nuestras puertas para que Jesús venga a nosotros, a nuestro hogar, y hablemos de Jesús. Y también Jesús, estemos sentados a la mesa con Jesús. Entonces, hermanos, vemos cómo Mateo estaba ya llenando ese hueco que tenía vacío en su corazón. Por eso vemos, hermanos, que el llamado de Jesús al hombre es poderoso. El llamado de Jesús al hombre es poderoso. Jesús no le llama por el nombre humano a Mateo, ni por religioso, sino le ordena, sígueme. Jesús llamó a un hombre semejante a nosotros, un hombre común. Nosotros buscamos los mejores hombres, los más instruidos, preparados y nobles. Cuando nosotros en la calle hacíamos nuestras cascaritas y queríamos jugar fútbol, juntábamos acá una bolita y acá otra, entonces aventábamos el volado y a ver, te toca escoger. Y uno escogía al más robusto, al que jugaba más bien, al más ponchado, al que corría más. Entonces siempre nos fijábamos al hombre que podía hacer las cosas más bien. Pero nosotros vemos, hermanos, que
nosotros buscamos los mejores hombres. Realmente, ¿qué es lo que Jesús vio en Mateo, hermanos? No era el mejor hombre, no era un hombre robusto, no era un hombre que corría mucho, un hombre que era muy conocido, ¿no? Hermanos, él era un hombre común. Todo lo de él era malo. A veces nosotros juzgamos por lo que vemos, Jesús por lo que juzga por lo que llega a ser el hombre que él llama. Entonces nosotros a veces juzgamos, decíamos, escojo al hombre más fuerte, al hombre más noble, etcétera. O cuando vamos a un trabajo, el que te entrevista, te busca, te ve el modo de cómo vistes, así. Pero hermanos, Jesús no se fijó en esto, no se fijó en eso. Yo recordaba haciendo este mensaje cuando el Señor manda a Samuel, ¿verdad? A ungir a los hijos al rey, al nuevo rey de Israel. Hermanos, ¿por qué? Porque Saúl le había fallado al Señor. Entonces él va a los hijos de ¿cómo se llama? Al hijo de Isaí. Y aconteció que dice que ellos vinieron, él vio a sus hijos, entonces él dijo, Señor, ¿pero quién es? Entonces vemos, hermanos, que Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo los desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces, hermanos, lo que Dios hace es que mira el corazón del hombre. Cuando te llamó Jesús, cuando me llamó a mí, no vio mi corazón. Tal vez nuestro corazón estaba duro, corazón de piedra, un corazón podrido, un corazón que realmente no merecía el amor de Dios. Pero ahora, hermanos, cuando Jesús nos llama, venimos a Jesús. Ahora nos hace un corazón limpio, un corazón sano, un corazón de carne, un corazón para amar, un corazón para dar al hombre lo que Dios nos ha dado a nosotros, lo que Cristo nos ha dado. Por eso, hermanos, el llamamiento de Jesús al hombre da resultados. El llamamiento de Jesús al hombre da resultados, hermanos. Cristo no nos equipó, hermanos, con lo que permanece en nosotros. Cristo tomó nuestros talentos y nuestras fuerzas para su gloria. Eso es, hermanos, Dios tomó nuestros talentos para su gloria. Él nos dio dones. Dice, hace 8 días nos decía el hermano Mario, dio dones a los hombres. Entonces nosotros, hermanos, tenemos talentos, tenemos dones para poder servir a Dios. Por eso es que Dios te llamó. No porque eras muy guapo, que eras muy feo, o porque eras chaparro, eras pelón, no sé, o flaco. No, hermanos, Él te llamó por el corazón, para que tú, hermanos, ese corazón duro, corazón negro, corazón pecador, fuera un corazón limpio. Ese es el llamamiento de Jesús a nosotros, hermanos. Aquí el Señor Jesús, hermanos, empleó la pluma y la tinta de esta vida pecaminosa para escribir un evangelio para la gloria de Dios y bendición del mundo. El testimonio público siempre tiene 2 testimonios, hermanos. Nosotros tenemos 2 testimonios siempre. Y esos 2 testimonios tenemos que usarlos. Primeramente, hermanos, despedida de la vida vieja y pecadora. Cuando éramos pecadores, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ese es nuestro testimonio que vamos a hablar. Yo era esto, yo era el otro, pero Jesús me llamó y entró a mi corazón. Yo le recibí como mi único y suficiente Salvador en mi vida. Eso es lo que vamos a dar testimonio. El segundo, bienvenida a la vida nueva, ¿verdad? Dale una vida, cuando Jesús viene a ti, te da una vida nueva. Todas las cosas viejas pasan. Todas las cosas que tú hacías están pasadas. Tus pecados son enterrados. Tus pecados son llevados a lo más profundo de la mar.
Y el mejor amigo que ahora tenemos es Jesús. Porque amigos teníamos en el mundo, hermanos, pero eran traidores. Amigos que realmente nos traicionaban. Amigos que verdaderamente cuando nos veían caídos no nos ayudaban. Al contrario, hermanos, nos hacían más caer más. Entonces vemos, hermanos, cómo cuando viene Jesús y nos llama Jesús, hermanos, tenemos una vida nueva. Ese hueco que nos hacía falta era Jesús. Ahora tenemos a Jesús. Dale gracias a Dios porque Él te llamó. Y no te llamó por tu nombre. Él nomás te dijo, ven a mí. Ven a mí. Yo nunca oí que me diga, Alberto, sígueme. No, el Señor vino a mí, a mi corazón, y yo le seguí, porque Él conocía mi corazón. Y gracias a Dios, hermanos, porque realmente estamos nosotros predestinados desde la eternidad para seguir a Jesús. Es lo más hermoso, hermanos, que puede haber en nuestra vida. Ya para concluir, hermanos, muchos quisieron seguir a Jesús, lo hemos visto en la palabra de Dios, pero había obstáculos para seguirle. Ejemplo, en Mateo 8, 18 y 22. Vamos a ver, Mateo 8, 28. Cuando llegó a la orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro. Perdón, no me equivoqué. Es Mateo 8, 18. Viniendo Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, la zorra tiene guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Podemos decir, hermanos, que la vida cristiana no es nada fácil. Seguir a Jesús no es fácil. Este hombre quería seguir a Jesús, pero el Señor dice, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Entonces, hermanos, es difícil la vida de seguir a Jesús. Pero, hermanos, nosotros dice la palabra de Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero también vemos en Lucas, yo lo voy a leer aquí, hermanos, dice, entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero allá a los que están en mi casa. Déjame despedirme primero a aquellos que están en mi casa. Se refería a su familia. Entonces, Jesús, hermanos, quiere que le sigamos, pero sigamos, hermanos, sin retroceder, sin mirar atrás, porque después le dijo el Señor, y Jesús le dijo, ninguno que pone su mano en el arado mira hacia atrás y es apto para el reino de Dios. Entonces, hermanos, no miremos atrás, estamos en el camino de Dios, hermanos, en la línea recta de Dios. No debemos ni pasarnos a la derecha ni a la izquierda, hermanos. Tenemos que seguir adelante, no tenemos que retroceder, como dice Hebreos, ¿verdad? Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para perseverar el alma. Entonces nosotros no somos, hermanos, de los que retroceden. En estos tiempos peligrosos, muchos están retrocediendo, pero, hermanos, nosotros tenemos que seguir adelante hasta que, hermanos, Dios nos llame a su presencia. Hermanos, tenemos que seguir, predicar el Evangelio, dar las buenas nuevas de salvación, hermanos. Debemos dar gracias a Dios que los que recibimos a Jesús en nuestro corazón, fuimos llamados antes de la fundación del mundo. Y eso es algo hermoso, hermanos, para nosotros. Hermanos, quiero decirte, hermanos, que Dios te bendiga y que te llene de misericordias y de amor. Que Dios te bendiga, hermanos.